Javier ¿Cómo andan, Daniel Castro? y Daniel, estamos acá en plena Plaza Comensoro, Pocitos, y hoy ando con dos amigos. Esta guitarrista que me acompaña más de 25 años, acompañándome a hacer tantas canciones, y Dani, que nos conocemos más todavía, ¿no? Sí, hace como 30 años. 30 años corriendo por acá y en tantas charlas. Hay una canción que queremos cantarte que dice así: como cae Fresca lluvia y da agua limpia para saciar. Hoy desciende su presencia para darnos sanidad. Va cambiando todo dentro, me transforma y da un nuevo despertar. Es la fuente inagotable que ha prometido por siempre enviar. Tengo vida, tengo esperanza, tengo aire de un nuevo amanecer, tengo gozo en mi alma. Tengo a Jesús que vive y reina sobre mí. Tengo vida, tengo esperanza, tengo aire de un nuevo amanecer, tengo gozo en mi alma. Tengo a Jesús que vive y reina sobre mí. Bueno, esta canción es una que Daniel compusimos juntos y tiene mucho que ver con la experiencia con Dios, con tu vida, ¿no, Dani? Sí, porque el Señor es el que trae vida, el único que trae esperanza es Él. Y bueno, eso yo lo viví también en mi familia, ¿no? Antes de yo nacer. ¿Qué pasó? El Señor obró de una manera milagrosa en mi familia. Tenía una tía enferma de cirrosis. Ajá. Y le trajeron la palabra del Señor, un misionero finlandés llamado Valtti Viljanen, y le dijo que si creía en Dios, Dios la podía salvar. Ajá. Y también la podía sanar. Y Dios la sanó, hizo una obra de sanidad tremenda en mi familia, en mi tía en especial. Ajá. Y le habían dado días de vida, meses de vida. Y gracias a Dios que no fue así, porque vivió muchos años más, y eso fue un impacto tremendo en mi familia, en todos mis tíos, en mis primos. Tanto así que hoy tengo muchos tíos cristianos y primos que creen en Dios. Y bueno, y también alcanzó a mi abuela, y a través de mi abuela a mi madre y también a mi padre. Entonces yo nací en un hogar cristiano, ¿Qué edad ¿no? tenés ahora? Donde la fe de Dios era real. ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 42. 40, pero entre poquito cumplís 43, ¿no? Cumplo 43. ¿Cuándo cumplís? 16 de diciembre. Ahora nomás. Ahora nomás, unos días. ¿Y qué pasó? Vos naciste en un lugar cristiano viendo la mano de Dios moverse. Sí, ya te digo, son milagros de Dios, porque de hecho mi nacimiento también es un milagro de Dios. Porque mi madre no podía tener familia. Ajá. Mi mamá, los médicos le habían dicho que no podía tener familia, o sea que cuando yo vengo, mi madre siempre dice que soy un regalo de Dios, ¿no? Ajá. Me emociona eso, ¿no? Porque ver la mano de Dios allí obrando Claro que sí. en nuestras vidas es tremendo, ¿no? O sea, me siento amado por Dios en ese aspecto. Y naciste vos y también Dios También le dio la oportunidad de tener a mi hermano Elías. También estaba en la misma situación, ¿no? Pero bueno, son regalos de Dios, son milagros realmente de Dios, y lo valoro con mucho cariño en mi corazón, ¿no? Y naciste en un hogar cristiano. Nací en un hogar cristiano. Donde el centro era el Señor. Sí, todo bien. Hasta mis primeros 5 años de vida tengo recuerdos muy hermosos, muy lindos, ¿no? ¿Dónde estabas ahí? ¿En qué barrio? Nosotros estábamos viviendo en Paso de la Arena en ese momento, estábamos allí en Paso de la Arena, y nos iba bien. Mi padre trabajaba en una textil, mi padre le puso un almacén, teníamos un almacén de barrio allí, y bueno, con todo lo que se implica, nos conocía todo el barrio. Sí, almacén del barrio. Sí, un almacén del barrio donde iba todo el mundo, nos estaba yendo bien. Pero sucede algo que fue lo que cambió la situación totalmente de la familia, ¿no? Y es que ¿Qué pasó? mi padre decide darle la espalda, por así decir, a las cosas de Dios, a Dios, y apartarse de la iglesia.
y empieza a dejar de buscar de Dios, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de buscar del Señor y empieza a dejar de congregarse también, ¿no? Entonces eso poco a poco lo fue enfriando y al enfriarse eso también trajo de que mi padre cambiara sus actitudes, cambiara su forma de ser, cambiara su forma de pensar y eso trajo malas consecuencias para mi familia, ¿no? Porque empezó a darse a la bebida mi papá, empezó y eso, y al darse la bebida nos fue mal también económicamente. ¿Vos ahí qué edad tenías más o menos? Yo ahí tenía 5 años, 5 o 6 años. Chiquito. Sí, era chico, sí. Pero no te olvidás de acordar. No me acuerdo porque empezó a haber problemas en la familia. Mi papá ¿Qué pasó? empezó a ser violento a través de la bebida. Mi papá se quedó sin trabajo, toma el almacén, pero también el almacén le fue mal, o sea que tuvimos que cerrar el almacén, todo mal, ¿no? Y empezó también a haber problemas de discusión con mi madre. Tuvimos que dejar esa casa donde vivíamos y nos tuvimos que ir a vivir con mi abuelo, que estaba a una cuadra ahí de distancia, ahí en Paso de la Arena. Pero los problemas fueron tremendos porque era problemas de convivencia. Yo recuerdo un día, por decirte una, ¿no? Sí. Que mi papá llegó borracho a casa y empezó a tirar todo lo que había en la casa. Empezó a discutir con mi madre discutía con él porque estaba borracho y estábamos en la casa de mi abuelo. Y me acuerdo que empezó a tirar todo lo que había, mi abuelo llegó y literalmente lo echó de la casa, ¿no? Y yo viendo todo eso. Y no me olvido más porque para mí fue una víspera de Reyes, fue un 5 de enero, para un 6 de enero, que dice, bueno, los niños ahí en esa fecha es el día que más felices a veces. Están ilusionados, claro. Están ilusionados con el regalo, con los Reyes, ¿no? Con todo lo que significa y para mí me marcó de tal manera que recuerdo ese día de Reyes que en vez de estar preocupado por los juguetes, estaba preocupado por mi padre, por mi madre, por una ruptura familiar, digamos. Porque mi madre, me acuerdo que al otro día, el 6 de enero, me dice que no sabe si va a seguir con mi padre y eso fue un impacto muy grande para mí, ¿no? O sea, un quiebre, ¿no? Hoy yo lo miro desde mis 42 años de edad, 43. Bueno, suceden este tipo de cosas muchas veces en las familias, ¿no? Pero cuando tenés 6 años, cuando tenés 7 años, como tenía yo, cuando sos un niño y ver esa violencia familiar, ese momento difícil, pasar esa situación difícil es un momento complicado. Me cuesta incluso recordarlo, ¿no? Me cuesta porque son momentos que te marcan, ¿no? Y que tenés que entregárselo también en las manos de Dios porque sabés que Dios estuvo allí aunque fueron momentos difíciles, ¿no? Y la cosa se venía de peor en peor, ustedes se van a la casa de tu abuelo y ¿qué pasa? Y no, después de esa situación de ese día, tuvimos que buscar otro lugar, porque con mamá decidimos continuar con mi padre. Ajá. Mi padre el otro día vino, pidió perdón y que iba a cambiar, como hacen muchas personas, ¿no? Sí. Pero quería cambiar sin la ayuda de Dios. O sea, por eso no podía cambiar, porque para cambiar necesitas la ayuda de Dios. Y eso me hace acordar la historia, ¿te acordás del hijo pródigo? Cierto. Porque dice que en esa parábola que relata Jesús, que el hijo pródigo, bueno, el padre tiene 2 hijos, es muy conocida, ¿no? Dice que tiene 2 hijos, que el padre le repartió los bienes al hijo mayor y al hijo menor. Y el hijo menor dice que fue y desperdició todo lo que tenía. Y bueno, mi padre hacía lo mismo, desperdició todo su tiempo, desperdició toda su fuerza y toda su vida, viviendo perdidamente, lejos de Dios. Cuando uno está lejos de Dios, las cosas no suceden bien, las cosas van mal, ¿no? Y te fue mal y llegaste a vivir en un lugar donde tuvieron que separar las... Sí, nos fuimos a vivir a Nuevo París y era un galpón. Sí, separar las... Sí, mi madre tuvo que separarla, era una pieza sola, digamos, un galpón de 20 metros y donde mi madre, para separar una pieza de otra, tuvo que hacer cortinas. Y entonces vos entrabas en la sala y era un lugar, pasabas la cortina, sí, cortinas de nylon, de plástico, ¿no? Y pasabas ese plástico, ese nylon y al cuarto y de ahí a la cocina. Y no tenía baño, para ir al baño tenías que salir de casa y ir a
a 30 metros de ahí. Y ese era nuestro lugar. Nosotros tuvimos varias charlas y recuerdo que me contabas que las camas eran hechas con... La cama de mi vieja y de mi viejo en ese momento, pues se quedaron sin nada, nos quedamos sin nada. Eran hechas de cajón de verdura. Cajón de verdura. Era lo que tenía. Y para comer, capaz que tenía una torta frita, ¿no? Sí, porque papá estaba sin trabajo. Sí. Él quedó desempleado, estaba sin trabajar, hacía changas, algunas changas. Pero mi papá cayó una depresión en esa época. Cayó una presión muy grande, tanto así que no. Se había abandonado. Se había abandonado. Tu madre, me acuerdo de tener charlas con ella y contarme que para comer a veces tenían que vender botellas. Sí, porque mi madre es la que se puso realmente la familia al hombro, la que se cargó de toda la responsabilidad y bueno, y trató de sacar la familia adelante. Mi madre, me recuerdo de hablar con ella y contarme cómo tuvo que aguantar situaciones en el trabajo por llegar un peso a la casa. Mi madre era doméstica y cuidaba niños, hacía diferentes trabajos, y entre esas cosas también mi madre supo salir a pedir botellas y yo con ella y mi hermano salíamos a buscar botellas a los vecinos para que nos regalaran para después salir a vender. Y de esa vendida, y de esa vendida de botellas capaz que hacer el peso para la comida. Sí, yo me acuerdo que teníamos para la torta frita y el membrillo que nos faltaba en casa, y tampoco faltaba algún vecino que venía, y no teníamos mucho, pero compartíamos. Y siempre me cuenta tu mamá que no faltaba la oración y la esperanza. Por eso arrancábamos cantando Tengo vida, tengo esperanza. Sí. Porque en ese momento tan oscuro, ustedes igual se juntaban a orar y a creer que Dios podía revertir de vuelta esa situación. Cuéntame, ¿cómo Sí, fue eso? nos juntábamos con mi madre. Claro. Nos juntábamos con mi madre a orar porque ella nunca perdió la fe ni la esperanza en Dios. Me emociono cuando lo estoy contando porque son momentos muy tremendos, ¿no? Sí. Y gracias a Dios que hoy puedo decir que tengo una madre de esas que son unas madrazas que pudieron confiar en Dios y poner todo en las manos del Señor, ¿no? Y las mejores manos que son de Dios, pero claro, hay momentos que uno dice, ¿cómo voy a salir de esto? Y hasta dónde la cosa va a ponerse más complicada. Sí. Pero de repente algo pasa que ustedes se mudan cerca de acá. Bueno, nos pudimos mudar, gracias a Dios, porque mi tío consiguió un trabajo a mi padre y lo recomendó para una portería acá en Pocitos, a 2 cuadras de acá donde estamos, de esta plaza. Bueno, de hecho, por esa mudada es que nosotros, ahora vamos a contar, pero nos empezamos a conocer. Claro. Pero contá vos, ¿qué pasó? Sí, siguieron pasando, yo me mudé acá con 8 años. Y pasaron unos 7 años y vivimos en este barrio. Y aparentemente las cosas iban un poquito mejor económicamente, pero el vacío que tenía mi padre, alejado de Dios, no lo podía llenar con nada. A veces uno busca las soluciones en diferentes cosas, ¿no? Pero te das cuenta que eso que él tenía, esa sed que él tenía, no la podía saciar en nada. Y seguía desperdiciando su tiempo, seguía alejado de Dios, seguía sin congregarse y empecinado en su manera de pensar, como muchas personas lo hacen, ¿no? Yo voy a vivir mi vida a mi manera, yo ya tengo tantos años, a mí nadie me va a enseñar cómo tengo que vivir, la típica que dicen muchas personas, ¿no? Yo sé cómo tengo que hacer las cosas, a mí nadie me la cuenta, todo ese tipo de cosas que yo recuerdo escucharlas en mi casa, ¿no? Pero no le fue bien y seguimos con problemas. Había mucha incertidumbre en mi casa, había muchas, ¿cómo te voy a decir? Muchas inestabilidad. Un día estábamos bien, otro día estábamos mal, seguían las discusiones, había muchos problemas. Un día escucha la radio, ¿quién escucha la radio en tu casa? Que anunciaban que había una congregación por acá. Sí, ¿Cómo fue eso? Había un anuncio que mi padre escuchaba siempre la radio. Lo interesante es que mi padre es el que estaba siempre con la radio, ¿no? Ponía de noche la radio, escuchaba, y escucharon junto con mi madre un anuncio de una iglesia que
que estaba acá cerca, en la calle Araucho, 1168. Ajá. Y bueno, y como quedaba cerca de acá, mi madre decide ir a congregarse ahí. Nosotros nos congregábamos más lejos, pero por una cuestión de distancia a veces no podíamos. Y bueno, y acá cerca nos empezamos a congregar, y ahí es donde realmente yo conozco a Cristo, ¿no? Si bien yo nací en un hogar cristiano, mi decisión de fe la hago ahí, en Araucho. Y ahí es donde cambia totalmente mi vida, porque ahí es donde yo empiezo a depositar mi fe en Dios y ya empiezo a sumarme a la oración de otra manera con mi madre y a ver las cosas en la vida de otra manera, ¿no? Y bueno, Dios empieza a hacer un proceso tremendo en nosotros. Bueno, y ahí que cuando vos vas a congregarte ahí, que nos conocemos y poquito a poquito empezamos a hacernos amigos, y amigos de estos que te regala Dios, porque yo tengo la teoría que los amigos que Dios te regala son los amigos que uno tiene que aprovechar, disfrutar, y realmente disfruto hace años la amistad con Dani. Y ahí es cuando empezamos con el tema de a ver si podías tocar algún instrumento. Sí. Salíamos acá a pasear a la Rambla, me acuerdo, y salíamos a correr. Y Javier me decía de la música y de la oportunidad que había de tocar en un instrumento en el grupo. Y empecé justamente a ensayar contigo, empezamos a aprender bajo y empezamos a tocar en el grupo de música al poco tiempo, ¿no? Pero para ensayar había una peculiar situación para atravesar. Sí, porque papá nos hizo la guerra a todo lo que era de Dios, a la iglesia. No quería que fuéramos a la iglesia, no quería que orara, no quería nada con Dios. Y no quería que yo tampoco fuese a la iglesia ni que ensayara. Él veía que yo le dedicaba mi tiempo a las cosas de Dios, a pasar con los hermanos, a hacer diferentes actividades. Y él no quería saber nada de eso. Y tanto así que me acuerdo que para ensayar yo tenía que ir corriendo hasta el lugar y volver corriendo para poder llegar a tiempo. Porque te daba una hora para ensayar. Me daba una hora para ensayar. Y si vos no llegabas... Y si yo no llegaba a esa hora, ¿qué pasaba? Me castigaba, no podía hacerlo más. O, por ejemplo, a veces cuando empecé ya a ensayar con el grupo, recuerdo que me decía que tenía que llegar a las 9. Ajá. A las 9 de la noche creo que era. Sí. Y si yo llegaba a 9 y 1 minuto, papá me dejaba fuera literalmente de casa. Te cerraba la puerta. Me cerraba la puerta y no me dejaba entrar. De hecho te llegó a pasar un Sí. 9 y 1 minuto. Sí, me llegó a pasar y hoy me río, pero no fue muy agradable esa situación, ¿no? Porque la que me salvaba era mi vieja. Mamá era la que después a las 12 se levantaba y se interponía y me dejaba entrar. ¿Qué? Pero fue duro, fueron situaciones Así bastante que tu padre difíciles. estaba duro. Durísimo. Y no quería saber nada con Dios. Sí, el viejo Castro le decíamos, y bueno, y por ahí empezamos a seguir orando con mamá, seguíamos perseverando. Hay algo que sí nos ayudó, es la perseverancia en Dios, la ayuda también de los hermanos, ¿no? La ayuda de la congregación, que siempre nos estuvo apoyando, siempre estuvimos juntos en eso. Nunca desistimos, nunca bajamos los brazos de seguir orando por él, de esperar un cambio por ¿Y qué pasó papá. después de esas oraciones? ¿Qué empezó a ocurrir en tu papá? Dios empezó a obrar, se empezó a quebrar, se empezó a quebrar. Y recuerdo que esa situación se dio más, se trajo más a evidencia cuando él sufre un percance en su salud. Ajá. Y lo tienen que internar. Entonces con mi madre le volvemos a hablar de Dios, de que tiene que tener fe, esperanza en Dios, que tenía que volverse de vuelta a Dios. Y me acuerdo que estando ahí en el hospital incluso, le hablábamos del Señor, también tu padre fue al hospital a hablarle. Y vos también le hablabas, me acuerdo que lo íbamos a visitar juntos y le hablábamos de la palabra del Señor, porque si hay algo que nosotros sabemos y entendemos, que el único que nos puede cambiar y el único que nos puede sostener en la vida es Dios. ¿Y entonces? Y mi padre empezó a cambiar. Después de esa operación, él entendió de que como le había pasado al hijo pródigo, ¿no? Malgastó todo lo que tenía, hasta su propia salud, porque la mala vida que él había llevado bebiendo, fumando,
haciendo cualquier tipo de cosa. Le trajo como consecuencia problemas de salud y era diabético, o sea que se le usó todo a mi padre y tuvo que entregar su vida a Cristo. Se dio cuenta como el hijo pródigo, dice, ¿qué estoy haciendo? El hijo pródigo dice, ¿qué estoy haciendo? Voy a volver a mi padre, que yo acá estoy comiendo con los chanchos, dice el hijo pródigo. Y ahí es donde recapacita y hace un clic y dice, bueno, voy a ir con mi padre y le voy a decir, ya no soy hijo digno de ser tu hijo, dame aunque sea para hacer las labores. Y el padre, me acuerdo, siempre estaba con los brazos abiertos, ¿no? Y ahí es el reencuentro que tiene con el hijo pródigo, el padre. Y nuestro padre espiritual siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y a mi padre lo estaba esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el cambio ese? Que vos digas, mi papá era así, de repente empezó a asar. ¿Qué viste? Y se dieron cambios porque de una empezó a hablar con nosotros, tan cerrado que estaba, el viejo Castro, el duro Castro, empezó a hablar de vuelta con nosotros, empezamos a leer la Biblia juntos, empezó a tener de vuelta una vida diferente de confianza en Dios. Y de hecho también se empezó a congregar, porque yo lo veía cantando ahora con nosotros, buscando, sí. Y su actitud del rostro era una actitud tan agradecida y de paz, que él antes era duro, cerrado, hermético, y de repente lo veías como un niño agradecido por los brazos del Padre Celestial, ¿no? Sí, cambió su forma de ser. Él era una persona dura, una persona que le faltaba paz y empezó a tener tranquilidad, empezó a ser sencillo, sin mucho rebusque, increíblemente él era pocas palabras, ¿te acordás? Sí. Y empezó a hablar más, pude empezar a disfrutar a mi padre desde otra faceta también, de poder tener un diálogo con mi padre, ¿no? De poder darle un abrazo a mi viejo, porque era de esas personas que demostraban el cariño tal vez por otro lado, o simplemente no lo hacía, y se dejó abrazar, se dejó hablar, se dejó querer. Dios estaba obrando en toda la familia de nuevo, con una segunda oportunidad en toda esa cosa que parecía oscura. Dios estaba poniendo luz, Dios estaba poniendo armonía. ¿Y cuánta gente hoy en Uruguay vive esto de haberse alejado de Dios, ¿no? Porque uno habla con un vecino, habla con el almacenero, habla con alguien en el ONU y dice, quiero hablarte de Jesús. Y todos te dicen, vos sabés que yo iba sí. Cuando era chiquito a la escuela bíblica, o yo iba y de repente dejé. Y uno siempre le pregunta, ¿en qué te falló Jesús? ¿Cuánta gente uno habla y dice, pero yo estaba, sí. Yo iba, y yo participaba, pero ahora estoy lejos? ¿Qué le dirías a esa gente que te está escuchando hoy, que está apartada y lejos de Dios? Y le diría que el momento para volverse a Dios es hoy, que no dejen pasar años y años de vida como le pasó a mi padre, porque hay que aprovechar cada instante, el hoy hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo con Dios. Algunos dicen, bueno, yo tengo que vivir mi vida a mi manera y después cuando sea viejo, cuando tenga tiempo, se la voy a dedicar a Dios. No es así. Nuestra vida toda tiene que estar rendida a Dios y Dios te va a ayudar a vivir esa vida en plenitud. Dios te va a ayudar a vivir esa vida con esperanza. Dios te va a ayudar a vivir esa vida diferente en los problemas, en los momentos buenos y malos, porque tenemos de todo en la vida, ¿no? Y en esos momentos Dios te va a ayudar. O sea que mi consejo es que le permitieran a Dios vivir en sus vidas, que Dios les ayude a vivir esas vidas, porque es lo mejor que les va a suceder, es lo mejor que van a tener y Dios nunca les va a defraudar. Bueno, de hecho vos hoy tenés una familia. Sí, Señor. Constituida por... Una familia hermosa por Katy, que mi esposa, sí. Preciosa, y por Nicole, un sol de mi vida, que Dios me ha regalado las dos, y sí, veo la mano del Señor allí. ¿Qué le compartís o qué quisieras que pase en tu familia en estos próximos años? Yo siempre le digo a Nicole, siempre guardá la palabra de Dios en el corazón, porque la riqueza más grande que te puedo dejar, Nicole, no es
mucha plata, nada, no te puedo dejar nada. Pero la riqueza más grande que te puedo dejar es que tengas la fe en Dios, que creas en el Señor y que siempre estés tomada la mano de Dios. Lo mismo le digo a Katy, ¿no? Siempre, bueno, de hecho servimos al Señor juntos, le dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida a Dios y somos felices, tenemos esa felicidad en nuestra vida. No te voy a decir que no tenemos problemas porque no sería mentira, pero vemos cómo el Señor nos ayuda en cada paso. Vemos cómo Dios nos ayuda a través de la oración, a través de cosas, como hoy estábamos hablando al principio, milagrosas, de cómo Dios nos bendice, nos ayuda, ¿no? Si hoy estás pensando, ¿qué voy a hacer en esta próxima semana? ¿O qué voy a hacer en este próximo año? Porque se termina el 2018 y arrancamos el 2019. Qué bueno que digas, en este poquito que queda del 2018 me voy a agarrar de vuelta de Dios. Y en el próximo 2019 hay algo que nadie lo puede tocar, que es mi tiempo de comunión con Dios, mi tiempo de buscar en oración, mi tiempo de buscar en la palabra de Dios. Nadie lo puede tocar eso. Porque si hay algo, como decía Daniel, que nosotros somos ricos, si hay algún lujo que podemos tener en esta vida, no es casa, no es auto, no es trayectoria laboral, ni un título. La riqueza que podemos tener está dentro de nosotros y es un corazón libre, un corazón lleno del amor de Dios. Si no conoces a Jesús, haz esta oración con nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos que entres en nuestro corazón y que reines. Perdona todos nuestros pecados y líbranos de todo mal. Amén. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y queremos seguirte, Jesús, Amén. Cada día y cada mañana, porque en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra vida. Y si estás apartado del Señor, hoy, decí basta y pedile a Jesucristo que te dé una nueva oportunidad. Él te la va a dar y Él te la quiere dar. Y cuando tengas a Jesús en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener vida. Amén. Y esperanza. Y nosotros te vamos a volver a repetir el coro que dice: tengo vida, tengo esperanza, tengo aire de un nuevo amanecer, tengo gozo en mi alma, tengo a Jesús que vive y reina sobre mí. Tengo vida, tengo esperanza, sí, tengo aire de un nuevo amanecer, tengo gozo en mi alma, tengo a Jesús que vive y reina sobre mí. Bueno, fue este regalo que te quisimos dar. Te deseamos felices fiestas, Navidad con el Señor y un año hermoso. Amén. Que Dios te bendiga.